Relatos de terror. Entra la pesadilla. Bienvenidos, valientes espectadores y espectadoras. Hay horarios en los que el mundo parece detenerse. Cuando la ciudad duerme y el silencio se vuelve tan denso que hasta los pensamientos crujen en la mente. ¿Qué pasaría si aceptaras un empleo a esa hora en la que ni las sombras quieren moverse? Iván solo quería sobrevivir. Un nuevo empleo, un nuevo comienzo, pero nadie le advirtió que esa bodega, no todo lo que se mueve está vivo, y no todo lo que te mira es humano. Este no es un simple relato, es un descenso a lo desconocido, un reflejo que no obedece, una sonrisa que nunca fue tuya, y una pregunta que te perseguirá después de apagar el episodio. Bienvenidos al Empleado 3 AM, una historia adaptada exclusivamente para relatos de terror. Ajusta tus audífonos, y si escuchas pasos donde debería haber silencio, no mires atrás. Comenzamos. El nuevo trabajo de Iván no era el mejor, pero necesitaba el dinero. Había aceptado un turno nocturno en una bodega de distribución, comenzando todos los días a las 3 a.m. Sabía que era un horario extraño, pero no tenía opción. Desde su primer día notó algo peculiar. No era solo el aire viciado de la bodega, cargado de un aroma a cartón húmedo, metal oxidado y algo más. Algo dulzón y rancio que no supo identificar. No era solo la iluminación parpadeante que proyectaba sombras largas y distorsionadas en los pasillos. Era la forma en que los empleados que terminaban su turno lo miraban. No era el cansancio de una jornada agotadora lo que reflejaban sus rostros, sino algo más profundo, más oscuro. Algunos le daban palmaditas en la espalda, pero sus manos temblaban ligeramente, como si dudaran antes de tocarlo. Otros simplemente se persinaban en silencio antes de salir. Con un movimiento apresurado, los ojos clavados en el suelo, sin atreverse a despedirse, Iván sintió un escalofrío recorrerle la nuca. No era una broma, no era simplemente superstición de los empleados veteranos. Era miedo, un miedo genuino, palpable, el tipo de miedo que se instala en los huesos y convierte la noche en una condena. El sonido del reloj, marcando las 3 a.m., resonó en el espacio vacío, un eco sordo, como si la bodega misma respirara con él, como si su primer paso dentro del turno nocturno lo arrancara de la realidad y lo sumergiera en algo más profundo, más turbio. Y ahí, en medio del silencio espeso, sintió que la oscuridad no solo lo rodeaba, sino que lo observaba. Al principio, pensó que solo eran bromas de los compañeros de trabajo, pero con el paso de los días, la sensación de inquietud se instaló en su mente como una espina invisible, siempre presente, siempre punzante. El ambiente de la bodega pesaba sobre sus hombros, como si el aire tuviera sustancia. Una presión intangible le dificultaba cada respiración. El olor a humedad y el metal oxidado se había vuelto insoportable, como si algo viejo, algo que no debería de ser perturbado, impregnara cada rincón del lugar. Cada noche, los mismos sonidos inexplicables, pasos que parecían acercarse con una cadencia irregular, como si alguien estuviera cojeando, pero cuando giraba la cabeza, solo encontraba pasillos vacíos, voces ahogadas, débiles, como si intentaran hablar desde detrás de una pared demasiado gruesa. Se detenían en cuanto afinaba el oído, como si supieran que estaba escuchando. El cansancio comenzó a hacer estragos en su percepción, o al menos eso quiso creer. Sus párpados pesaban,
Su mente divagaba entre el letargo y la vigilia. Una madrugada, mientras revisaba el inventario, el rabillo de su ojo captó un movimiento entre los estantes. No debería de haber nadie más ahí, pero algo estaba ahí. Su piel se erizó al notar que la figura, aunque silenciosa, proyectaba una silueta imposible en la pared. No era la forma de un cuerpo normal. Sus bordes parecían distorsionarse, temblar como una imagen reflejada en agua agitada. La luz de la bodega, tenue y amarillenta, parecía doblarse a su alrededor, como si evitara tocarla, como si la presencia misma corrompiera su brillo. Trató de racionalizarlo. Tal vez es un sueño. Solo es mi mente jugándome una mala pasada. Lo repitió en su mente como un mantra, intentando convencerse, pero entonces los mensajes comenzaron a aparecer. Papeles que dejaba en su escritorio cambiaban de lugar. Al principio pensó que era un descuido suyo, un acto involuntario causado por el agotamiento. Pero pronto se dio cuenta que no era así. Mensajes escritos en caligrafía desconocida aparecían entre sus notas, palabras rasgadas con una presión casi violenta. No estás solo, decía uno. No confíes en lo que ves, decía otro. Su estómago se encogió, sentía que algo lo observaba, no desde lejos, sino muy cerca, demasiado cerca. El colmo llegó cuando revisó las cámaras de seguridad. Buscaba pruebas para tranquilizarse, para demostrar que todo era producto de su imaginación, que el agotamiento estaba jugando con su mente, pero cuando adelantó la grabación, el aire pareció escapársele de los pulmones. La imagen en la pantalla lo dejó paralizado. Ahí estaba él, de pie, en medio del pasillo de almacenamiento, con los brazos colgando a los lados, como si algo le hubiera drenado toda la voluntad. Su rostro, aunque borroso por la baja calidad de la imagen, no parecía suyo. La inclinación de su cabeza era antinatural, su postura rígida, cadavérica, y lo peor de todo, estaba mirando directamente a la cámara. Un escalofrío recorrió su espalda. No recordaba haber estado ahí. No recordaba haberse quedado inmóvil durante tanto tiempo. Adelantó la grabación y su reflejo no se movió ni un solo milímetro. 10 minutos en los que su otro yo permaneció impasible, como una estatua grotesca. Ni siquiera su pecho subía y bajaba con la respiración. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Regresó, pausó, adelantó. Necesitaba encontrar una explicación, pero entonces, justo antes que el video terminara, su otro yo hizo algo que hizo que la sangre en sus venas se sintiera helada. Sin mover el cuerpo, solo un leve y espantoso cambio de ángulo, giró los ojos hacia la pantalla, como si supiera que estaba siendo observado. 2 semanas antes de tomar el trabajo en la bodega, Iván llevaba una vida muy diferente. Había trabajado en una prestigiosa empresa de finanzas, un lugar donde su destreza con los números le aseguraba un futuro prometedor. Durante años se había dedicado a analizar mercados, a prever tendencias económicas, a manejar cifras con una precisión quirúrgica, pero ninguna fórmula pudo haber predicho lo que sucedió. El colapso fue repentino. La empresa, que alguna vez se jactó de estabilidad, se derrumbó bajo el peso de una crisis financiera devastadora. Una mañana llegaron correos de despido, reuniones urgentes, declaraciones de bancarrota, y así, en cuestión de días, Iván pasó de ser un analista financiero respetado a un desempleado más en una economía en ruinas. Los primeros días fueron un torbellino de currículums enviados, llamadas sin respuesta,
y entrevistas que nunca llegaban. Con cada negativa, su ansiedad crecía. Necesitaba ingresos, aunque fuera algo temporal, algo que le permitiera seguir buscando, sin preocuparse por el alquiler o la comida. Fue entonces cuando encontró la oferta de la bodega. El pago era sorprendentemente bueno para un trabajo que solo requería mover cajas y supervisar inventarios. La razón era obvia. Nadie quería ese turno. Las horas de la madrugada tenían algo que ahuyentaban a los demás. Pero para Iván era perfecto. El horario le permitía seguir buscando empleo durante el día y su sueldo cubría lo básico mientras tanto. No lo dudó. No tenía otra opción. El primer día, al llegar al enorme edificio de techos altos y luces parpadeantes, sintió un leve escalofrío, pero lo ignoró. No era momento para supersticiones ni miedos irracionales. Aún no sabía que al aceptar ese trabajo había firmado un contrato con algo más que una empresa de distribución. El zumbido monótono de las luces fluorescentes lo devolvió abruptamente a la realidad. Su respiración aún estaba alterada, sus manos aferradas al borde del escritorio, con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La grabación seguía en pausa, la imagen congelada en el instante exacto en que su doble había desaparecido. Había pasado semanas en el almacén, ignorando las advertencias no dichas, los gestos de lástima de sus compañeros, el peso intangible que parecía filtrarse en cada rincón del edificio. Pero ahora, frente a esa pantalla, ya no podía seguir engañándose. Algo lo estaba observando, algo que conocía sus movimientos mejor que él mismo. Regresó la grabación unos segundos, con la esperanza absurda de encontrar un error técnico, una explicación lógica, pero cuando la imagen se restableció, su propio reflejo no estaba solo. Un estremecimiento le erizó la piel, pegando la tela de su camisa a la piel. Mientras su respiración se volvía entrecortada, sentía su propio corazón golpeando con fuerza en sus sienes, como si su cuerpo intentara advertirle algo antes de que su mente pudiera procesarlo. En la pantalla, su reflejo seguía ahí, de pie en el pasillo de almacenamiento, inmóvil hasta que sonrió. Un gesto imposible, ajeno, torcido, en una mueca que no parecía su rostro. Un estremecimiento le recorrió la nuca al darse cuenta de que no recordaba haber sonreído. De hecho, no recordaba haber estado en el pasillo en lo absoluto. Trató de convencerse de que era un error de la cámara, un fallo de la grabación, pero entonces la imagen parpadeó, el monitor se distorsionó con un parpadeo eléctrico y al regresar la imagen, su doble había desaparecido nuevamente. Iván sintió su estómago encogerse, un vértigo extraño lo embargó, como si la realidad a su alrededor hubiera cambiado de peso, como si el suelo bajo sus pies no fuera tan sólido como un instante antes. Miró en todas direcciones, su propia sombra proyectándose en los estantes, pero nada parecía fuera de lugar, nada, excepto la certeza abrasadora de que algo más estaba ahí con él. El silencio se volvió asfixiante, un vacío que su respiración entrecortada apenas podía llenar. Cualquier persona racional habría huido en ese instante, dejando todo atrás, el monitor, el almacén, incluso la misma ciudad si fuera necesario, pero Iván no lo hizo. No porque no sintiera el terror perforarle el pecho, sino porque en el fondo una parte de él quería saber la verdad, aunque le costara la cordura. Iván se quedó mirando la pantalla. La respiración atrapada en su garganta no estaba solo. Apenas pudo obligarse a regresar la grabación nuevamente. Su doble estaba ahí, inmóvil, con una mirada fija a la cámara,
pero esta vez lo vio con claridad. Detrás de esa otra versión de sí mismo, la sombra de una figura más alta, más delgada, algo que parecía fusionarse con la penumbra del almacén, como si siempre hubiera estado ahí, acechando, esperando. El terror le perforó el estómago, pero en lugar de huir, sintió una urgencia irracional. Tenía que saber qué estaba pasando. No podía permitir que el miedo le dominara. Con el pulso acelerado, comenzó a revisar los registros de la empresa. Necesitaba respuestas. Buscó en documentos antiguos, archivos olvidados, en los escritorios polvorientos de una oficina administrativa. Fue entonces cuando encontró un informe de hace más de una década. El documento hablaba de un accidente, un trabajador que había desaparecido en medio de su turno, justo en el mismo horario que ahora ocupaba Iván. Las cámaras lo habían captado en los pasillos, caminando sin rumbo fijo, hasta que simplemente dejó de estar ahí. No hubo registro de que hubiera salido del edificio. Nadie lo vio partir. Su cuerpo nunca fue encontrado. Iván sintió que el aire se volvía espeso en sus pulmones. ¿Era eso lo que había visto en la grabación? ¿Era posible que lo que sea que estuviera en ese almacén estuviera tratando de reemplazarlo, tal como lo hizo con aquel trabajador años atrás? El escalofrío que recorrió su espalda fue más profundo que cualquier otra sensación que hubiera experimentado. Ahora lo entendía. El reflejo en la pantalla no era un error, no era su imaginación, era un aviso. Salió de la oficina y caminó con pasos temblorosos hasta el pasillo donde había aparecido en la grabación. La luz parpadeaba débilmente. El silencio era sofocante. Entonces lo vio. Allí, de pie entre los estantes, estaba él mismo, o algo que se veía exactamente como él. Lo miró con una expresión vacía, la cabeza ligeramente inclinada, y luego esa sonrisa, la misma sonrisa imposible que había visto en la grabación. Iván sintió que su pecho se comprimía. Su otro yo dio un paso hacia adelante, y en ese instante comprendió la verdad. Con una claridad helada, algo en esa bodega jugaba con la identidad de quienes se aventuraban en la madrugada, atrapándolos en un ciclo del que pocos escapaban. Iván supo en ese instante que debería irse antes de que fuera demasiado tarde. Renunció sin dar explicaciones, abandonando el lugar y prometiéndose a sí mismo no volver a mirar atrás. Pero mientras salía por última vez, sintió una extraña inquietud. Se vio reflejado en la puerta de cristal y por un segundo creyó notar algo. Una leve curvatura en sus labios, una sonrisa que él no recordaba haber hecho. Días después, alguien tomó su lugar en el turno de la madrugada y la pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco imposible de ignorar. ¿Fue realmente Iván quien abandonó la bodega? Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si han disfrutado de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Dejen una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y del terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima.